Abra su Biblia en la carta del apóstol Pablo a Tito, el capítulo número 1. Carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo número 1, empezando en el versículo número 1. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y al pleno conocimiento de la verdad que es según la piedad, con la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde los tiempos eternos, y manifestó a su debido tiempo su palabra por la predicación que me fue confiada conforme al mandamiento de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia y paz de parte de Dios, el Padre, y de Cristo Jesús nuestro Salvador. Por esta causa te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. Esto es, si alguno es irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, no acusados de desilusión ni de rebeldía. Porque el obispo debe de ser irreprensible como administrador de Dios, no obstinado, no iracundo, no dado a la bebida, no pendenciero, no amante de ganancias deshonestas, sino hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo, reteniendo la palabra fiel que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Vamos a orar. Santo Padre, en esta mañana venimos a tus pies. Te pedimos tu misericordia, oh Dios, para que podamos entender tu palabra y que también podamos someternos a ella, Señor, incluso en aquellas partes que tal vez no nos parecen agradables, aquellas partes que tocan, Señor, áreas de nuestras vidas en las cuales necesitamos arrepentirnos. Ayúdanos, Señor, en esta mañana. Te pedimos todo esto en el santo y hermoso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Para Él sea la gloria y honra en esta mañana. Te pedimos por tu iglesia perseguida, Padre Celestial, por los santos que están sufriendo persecución por el nombre de Cristo en otras partes del mundo. Te pedimos por ellos, Padre Santo, en esta mañana, en el santo nombre de Jesús, nuestro Salvador. Para Él sea la gloria, honra y dominio para siempre. Amén. Este primer capítulo de Pablo a Tito lo podemos dividir en tres partes. En la última vez que estuvimos reunidos, hicimos la introducción a esta carta, así es que no vamos a pasar mucho tiempo en la carta, en la introducción. Simplemente vamos a hacer referencias un poco de referencias a la introducción. Esta carta la podemos dividir en tres partes, que son las siguientes. En la autoridad apostólica de Pablo, la necesidad de orden en la iglesia, la necesidad de establecer líderes en la iglesia y corrección y disciplina en las iglesias. También la necesidad de vivir consistentemente con la fe que profesamos. Estas son las tres divisiones de este capítulo número 1. La autoridad apostólica de Pablo establecida al principio de la carta, la necesidad de orden en la iglesia, la necesidad de establecer líderes en la iglesia, la necesidad de establecer autoridad en la iglesia, corrección en la iglesia y la necesidad de vivir vidas consistentes con la fe que profesamos. Ahora vemos que
Pablo envía a Tito a la isla de Creta, que se encontraba al sur del mar Egeo, en el mar Mediterráneo, unas 160 millas al sur de la costa de Grecia. Vemos que Pablo, esta carta es escrita por Pablo. Esto toma lugar después de que Pablo sale de su primer encarcelamiento en la ciudad de Roma en el año 63 después de Cristo. El evangelio había llegado a la isla de Creta. La isla de Creta es mencionada en el libro de los Hechos en el capítulo número 27, versículo número 13, donde el apóstol Pablo exhorta a los que están armando el barco que lo está llevando para ser enjuiciado, para compadecer ante Nerón. Les exhorta a quedarse en la costa de Creta, pero ellos declinan y por eso naufragian. Esto lo encontramos en Hechos capítulo número 27. Vemos que Pablo manda a Tito como un representante apostólico. Tito es un gentil, él no es judío, pero es uno de los conversos de Pablo, es parte del grupo de Pablo. Es un representante apostólico mandado por el apóstol Pablo con autoridad para establecer disciplina y líderes en la iglesia. Pablo dice que esta es la necesidad, por eso él le dejó en Creta para que estableciera ancianos en la congregación. Ahora este término anciano también es usado el término obispo, que quiere decir uno que es un supervisor, un superintendente, una persona con autoridad en la iglesia. Esto después se llega a conocer con el término pastor. Ahora Pablo indica que esta es la misión de Tito, para que Tito tratara con algunos elementos de herejía que estaban tomando lugar también en la iglesia. Vemos en el contexto de la carta que hay ciertos elementos de herejía, cierta mala doctrina que se está infiltrando en los rangos de la iglesia aquí en la isla de Creta. Y esta herejía tiene que ver con un tipo de judaísmo. Posiblemente los judaizantes habían llegado a Creta y estaban infectando a los creyentes con la falsa doctrina que para ser cristiano primero tenían que ser circuncidados, primero tenían que convertirse en judíos en religión para poder recibir al Señor Jesucristo como Salvador. Esto es una herejía, porque esto anula la doctrina de la salvación por medio de la gracia de Dios solamente, aparte de las obras. Entonces Pablo fue muy enfático en defender el evangelio del Señor Jesucristo, de la verdad. Para más conocimiento acerca de la opinión de Pablo, acerca de aquellos que tergiversan, aquellos que corrompen, aquellos que adulteran el evangelio, pueden leer la carta de Pablo a los Gálatas, donde Pablo escribe severamente en contra de aquellos que cambian el evangelio de la verdad. Tenemos que entender esto es absolutamente indispensable para el creyente, tener un entendimiento sano del evangelio, porque es de consecuencias eternas. Pablo lo consideró de esta manera. Entonces vemos que Pablo manda a Tito para que tratara con algunos elementos de herejía y la conducta que deberían de observar los creyentes y las cosas que se tienen que hacer para proteger a los creyentes del pecado y la falsa doctrina. Esta es la misión de Tito. Ahora, consecuentemente, Pablo escribe esta carta desde la ciudad de Nicápolis, la costa de Grecia, a Tito. Y hace esto, Pablo lo hace para acentuar la autoridad
de Tito por medio de su autoridad apostólica. Ahora, esto es absolutamente indispensable para nosotros entender. Pablo como un apóstol contaba con la autoridad apostólica que se distingue de la autoridad de un pastor. La autoridad apostólica es superior porque le fue dada por medio de la elección que el Señor Jesucristo hizo de él. Y es por eso que el apóstol Pablo, en el comienzo de su carta, abre con estas palabras. Escuchen bien lo que dice. Dice Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Ahora esto es importante. ¿Por qué es importante? Porque aquí Pablo está estableciendo su autoridad. Así que el lector de la carta y los recipientes de esta carta, quienes fueron primero las congregaciones de la isla de Creta, tenían que entender por medio de esta declaración que Pablo estaba diciendo que lo que él está a punto de decir en esta carta no son los inventos de un hombre, no son las imaginaciones o preferencias de Pablo, pero es en verdad la palabra de Dios por medio de su apóstol. Esto tiene que ver con la identidad de Pablo como el elemento, como el agente autorizado de revelación, como un apóstol del Señor Jesucristo. Los creyentes tenían que entender esta realidad, que Pablo no estaba dando sugerencias. Pablo no estaba dando ideas de hombre. Pablo no estaba dando las sugerencias al pueblo de Dios. Pero Pablo estaba enseñando la palabra de Dios. Es una cuestión de autoridad. Pablo estaba diciendo, esta es la palabra de Dios. Esto es lo que Dios manda. Esto es lo que Dios enseña. Por consecuencia, lo que se tenía que entender de esto es que los creyentes tenían que someterse a la enseñanza de Pablo. Y Pablo por medio estaba otorgando esta autoridad a Tito. Y es importante entender que la autoridad de Tito se extendía hasta el punto, esto es muy importante, la autoridad de Tito se extendía hasta el punto en que él se conformara a la enseñanza de Pablo, a la enseñanza apostólica. Tito no tenía autoridad más allá de aquella que está en conformidad al testimonio de la palabra de Dios. La palabra escrita de Dios, la única palabra que está disponible ahora para el creyente, la única fundación verdadera de la iglesia, la palabra escrita de Dios, la Biblia. Alguien ha dicho, hermano, si usted quiere escuchar la palabra profética, no busque susurros, no busque experiencias esotéricas. No la busque en el hombre, pero busque en la palabra de Dios, en la Biblia. Si usted quiere escuchar la palabra profética de Dios, lea la Biblia en voz alta. Esto es lo que Pablo quiere decir. Tenemos que entender esta realidad. Entonces Pablo dice, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Esto es lo que quiere decir. Dice Pablo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y al pleno conocimiento de la verdad que es según la piedad. Dice Pablo. Conforme a la fe de los escogidos de Dios y al pleno conocimiento de la verdad que es según la piedad. Hay mucho aquí en este pasaje. Primero que nada, escúchenme lo que dice Pablo. Conforme a la fe de los escogidos. Esto nos habla acerca de un corpus fidei. ¿Qué quiere decir esto? Acerca de un
cuerpo de fe, acerca de un establecimiento de la fe, acerca de una creencia que está establecida, acerca de una ortodoxia. Esto es lo que la palabra ortodoxia quiere decir: la verdad correcta, pensar de manera correcta. Hay un cuerpo de fe, hay una doctrina, y lo que Pablo está diciendo es que su enseñanza y su apostolado están de acuerdo a esta verdad que ha sido revelada a los creyentes, a los escogidos de Dios. Esto es absolutamente importante porque esto nos recuerda que la fe cristiana, la fe de los apóstoles, no es la invención del hombre, no es simplemente las experiencias del hombre con Dios, pero es la revelación de Dios hacia el hombre. Viene de arriba para abajo, es cuestión de autoridad, es autoritaria. Hay una fe, hay un cuerpo de fe que le ha sido dada a la iglesia de una vez y por todas, nos dice el autor a los Hebreos. Por ejemplo, el apóstol Juan nos habla y nos advierte, nos amonesta al final de su último libro, el libro de Apocalipsis. El apóstol Juan nos indica claramente en el capítulo número 22 que no debemos añadirle a la revelación de Jesucristo. El apóstol Juan da esta exhortación y da esta advertencia a todo el creyente a no añadirle a lo que ya está escrito, a no añadirle a la revelación del Señor Jesucristo. Y es por eso que el apóstol Pablo dice: conforme a la fe de los escogidos de Dios y al pleno conocimiento de la verdad que es según la piedad. Eso es tan interesante. La palabra que se usa en el lenguaje original de las escrituras del Nuevo Testamento para piedad, esta palabra es muy interesante. Es una palabra que se puede traducir de esta manera: ser conforme a Dios. Ser conforme en nuestra conducta a Cristo. Entonces Pablo está diciendo que esta fe, que esta ortodoxia que les es dada a los creyentes, también consiste de una conformidad a la persona de nuestro Señor Jesucristo en nuestra conducta. Por ejemplo, el apóstol Pedro le dijo a la iglesia, a la diáspora, en su primera carta, el apóstol Pedro dijo: porque por esto, dice Pedro en su primera carta, en el capítulo número 2, dice Pedro, porque esto merece aprobación, dice, capítulo 2, versículo 9, primera de Pedro 2, 9, dice: porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Dice Pedro, porque esto merece aprobación, dice Pedro. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios, ¿qué quiere decir? Quiere decir, si alguno por causa de tener una conciencia que es obediente a Dios, dice Pedro, sufre molestias padeciendo injustamente, dice Pedro, esto merece aprobación, dice Pedro. Esto le agrada a Dios. Ahora dice en el versículo número 20, primera de Pedro 2:20, dice Pedro, pues qué gloria es, dice Pedro, pues qué gloria es si pecando sois castigados y lo soportáis. Más claro no puede hablar el apóstol. Dice, pues qué gloria es si pecando sois castigados y lo soportáis. Está recibiendo lo que merecéis, dice Pedro. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Dice Pedro, pues para esto fuisteis llamados. ¿Para qué? ¿Para qué fuisteis llamados? ¿Qué es lo que quiere decir Pedro? Dice, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis en sus pasos. Eso es lo que Pablo está indicando
cuando dice a la fe que es conforme a la piedad. Es decir, una conformidad a la persona del Señor Jesucristo. Eso es lo que Pablo quiere decir, lo que Pedro nos está indicando, que por esta misma razón nuestro Señor Jesucristo sufrió por causa de la justicia, por causa de hacer lo bueno, y sufrió de esta manera para que de nosotros sigamos sus pasos. Para que nosotros sigamos sus pasos. Ahora, esto es contrario a la naturaleza del ser humano. Esto va en contra de nuestra naturaleza. ¿Por qué? Porque nos gusta que nos den lo justo. Pero no nos gusta recibir lo injusto. Cuando alguien abusa nuestros derechos, somos rápidos para quejarnos. Somos rápidos para decir, eso no es justo. Cuando alguien nos insulta injustamente, cuando alguien nos maltrata injustamente, somos rápidos a quejarnos. Somos rápidos a reclamar nuestros derechos. Porque no nos gusta el maltrato injusto. Nos quejamos de él. Mas, sin embargo, aquí el apóstol Pedro nos dice que esta actitud, es decir, sufrir por causa de la justicia de Dios, es decir, sufrir injustamente, esto le agrada a Dios, porque en haciendo esto, en tomando esta actitud, estamos siguiendo los pasos de nuestro Salvador. Y el principio básico de esto es lo siguiente, que tenemos que seguir los pasos. Tenemos que seguir los pasos de nuestro Salvador. El principio aquí es la conformidad a Cristo. Ese es el principio. El principio aquí es la conformidad a Cristo. Esto es lo que Pablo y Pedro nos están enseñando. La conformidad a Cristo. Así es que Pablo continúa. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y al pleno conocimiento de la verdad que es según la piedad. Tenemos que entender que estar en la verdad consiste no solamente de entender y reconocer, pero también de obedecer. La Biblia identifica estar en la verdad no solamente en términos de intelecto, no solamente en términos intelectuales, no solamente es estar de acuerdo con Dios, pero también se trata acerca de conformarnos a aquello con lo cual estamos de acuerdo. Ese es el punto. Es por eso que los reformadores en el siglo XVI definieron la fe de esta manera. Dijeron, la fe consiste de tres partes. Lo que ellos llamaron noticia, que es el dato, que es la información. El cuerpo de la fe. Luego ellos usaron otra frase llamada sensus, que quiere decir conformarnos, que quiere decir acordar, que quiere decir entrar, que quiere decir ascender a esa fe, que quiere decir conformarnos a esa fe, que quiere decir estar de acuerdo, integrarnos con esa fe intelectualmente. Y después usaron una palabra llamada fiducia. Todo esto viene del lenguaje latín, que quiere decir amar la verdad y conformarnos a vivir en esta verdad. Así es que la fe se conforma de el dato, de la información, ascender a esa información, es decir, ponernos de acuerdo, aceptar esta información y después de esto conformarnos y amar la verdad. Así es que Pablo dice, con la esperanza de la vida eterna, versículo número 2. Versículo número 2.
Pablo dice, con la esperanza de la vida eterna, la cual Dios que no miente prometió desde los tiempos eternos. Ahora, esto es muy interesante, porque Pablo hace un entre paréntesis, describiendo la fe que nos ha sido dada, dice Pablo, describiendo su ministerio, describiendo el cuerpo de la fe que nos ha sido dada. Pablo dice, con la esperanza de la vida eterna, la cual Dios que no miente prometió desde los tiempos eternos. Pablo siente la necesidad de establecer el hecho, de recalcar el hecho que Dios no miente, que Dios ha prometido la vida eterna, que Dios ha prometido la vida eterna y que no es mentira, y que si Dios lo ha prometido, es lo que Dios nos va a dar. Y Pablo nos dice que Dios ha prometido esta vida eterna desde los tiempos eternos. Y Pablo dice, y manifestó a su debido tiempo su palabra por la predicación que me fue confiada conforme al mandamiento de Dios nuestro Salvador. Dice Pablo, a Tito, verdadero hijo, en la común fe, gracia, paz de parte de Dios, el Padre de Cristo Jesús nuestro Salvador. Hay tanto en este pasaje. Hay tanto en este pasaje. Realmente hay mucho en este pasaje. Pablo dice que esta fe le fue confiada conforme al mandamiento de Dios. Pablo dice que esta fe le fue dada a él, le fue revelada a él. El evangelio le fue dado a él y que fue conforme a la voluntad de Dios. Y es bien interesante que Pablo dice, conforme al mandamiento de Dios nuestro Salvador. Y luego en el versículo 4, al final, Pablo identifica quién es este Dios y Salvador. Dice Pablo, a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, paz de parte de Dios, el Padre y de Cristo Jesús, nuestro Salvador. ¿Verdad? Pablo usa el término Salvador para Dios el Padre y usa el término Salvador también para nuestro Señor Jesucristo. De esta manera, enseñándonos un lenguaje trinitario. Esto es la enseñanza apostólica. De esta manera, Pablo nos enseña un lenguaje trinitario. Pablo nos está enseñando que el Hijo y el Padre gozan de la misma autoridad. Eso es absolutamente indispensable para el creyente, pero es importante también para nosotros de destacar el hecho que Pablo dice que su ministerio y el evangelio que él predica le fueron dadas no por voluntad de hombre, pero por voluntad de Dios. Y esto vuelve al tema de la autoridad apostólica. Y lo que es interesante y lo que a nosotros nos debe de importar es el hecho que la autoridad apostólica no es establecida por el hombre. No es establecida por el hombre, no es las ideas del hombre, no es algo que surge de la mente humana, pero es la revelación de Dios hacia el hombre por medio de sus apóstoles. Esta es la enseñanza. Hay una gran diferencia entre la opinión del hombre y la opinión de Dios. La conclusión lógica, lo que debemos de entender de todo esto es que cuando Dios habla, que cuando Dios instruye, que cuando Dios manifiesta sus deseos y cuando Dios manifiesta sus mandamientos, estos vienen con autoridad porque vienen de aquel ser supremo que es el creador de los cielos y la tierra. Eso es lo que debemos entender.
Cuando estamos hablando acerca de la revelación de Dios, nos referimos a la opinión de Dios manifestada al hombre por medio de sus agentes autorizados de revelación. Viene con poder y viene con autoridad. Y esto es lo que Pablo está diciendo. Esto es a lo que Pablo se refiere cuando dice que él recibió su comisión, que él recibió su predicación, su ministerio. Dice que me fue confiada conforme al mandamiento de Dios nuestro Salvador, de Dios el Padre, de Cristo Jesús nuestro Salvador, dice Pablo. Por ejemplo, el apóstol Pablo le dice a los Gálatas, en Gálatas capítulo 1 versículos 11 al 12, escuchen bien lo que el apóstol Pablo dice: mas os hago saber, hermanos, dice, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, porque yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Gálatas 1, 11 al 12. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Pablo está diciendo que el evangelio, su autoridad apostólica, él no la recibió de hombre alguno. Pablo no fue escogido por hombre alguno, pero fue escogido por Dios mismo. Y lo que él predicaba no eran las ideas de Pablo acerca de Dios. No eran las ideas de Pablo acerca del Señor Jesucristo. No eran las opiniones de un hombre. Pero era la opinión, es la opinión de Dios para el hombre. Es cuestión de autoridad. Nada se compara a esto. El punto es que Dios ha hablado por medio de sus apóstoles. Dios ha manifestado su voluntad por medio de sus apóstoles. Nos ha dado un cuerpo de fe. Nos ha establecido en la fe. Nos ha dado una fe para todos y para siempre, de una vez y por todas. Hay un orden. Hay una ortodoxia. Quiere decir que hay una manera correcta, aprobada por Dios. Y que nada que esté en contra, que todo lo que está en contra, todo lo que está en contra de esta fe, todo lo que va en contra de la revelación de Dios por medio de los apóstoles, todo lo que se opone a lo que los apóstoles escribieron, por consecuencia, va en contra de Dios. Y es por eso que tenemos que tener cuidado de creer correctamente. Eso es lo que quiere decir ortodoxia. Creer correctamente. Y es por eso que Pablo se toma el tiempo de escribir esta carta, porque él está preocupado, él está consternado con los creyentes y quiere que estén arraigados, que estén establecidos en la doctrina verdadera. Tenemos que entender que esto es absolutamente esencial para la iglesia hoy en día. Esto es absolutamente esencial para los creyentes. La doctrina es algo que es indispensable para el creyente porque tiene consecuencias eternas. Si no estamos en la verdad, si lo que creemos acerca del Señor Jesucristo, acerca de sus apóstoles y acerca de lo que Él ha revelado no está en conformidad a las Escrituras, entonces no estamos en la verdad, y si no estamos en la verdad, no estamos en Cristo, y si no estamos en Cristo, no tenemos salvación alguna. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Así que en el versículo 5 empezamos a ver cómo Pablo empieza a dar los requisitos para un pastor, para un obispo, para un anciano. Lamentablemente ahora en las iglesias esos requisitos no son
realmente tomados en cuenta. Pero ahora cualquiera es pastor. Ahora cualquiera se autodomina pastor. Todo lo que tiene que hacer es poner una iglesia. Todo lo que tiene que hacer es rentar un edificio y decir que es pastor. Pero muchas veces, la gran mayoría de aquellos que son pastores autodenominados no cumplen con los requisitos pastorales, con los requisitos apostólicos. Tenemos que entender que esta carta es autoritaria y que ninguno de estos requisitos que son dados por el apóstol Pablo aquí en esta carta, y también los da a Tito, que es otra carta pastoral, a Timoteo, primera de Timoteo capítulo 3, esos dos pasajes, estos dos capítulos, aquí en el primer capítulo de Tito 5 en adelante y primera de Timoteo capítulo 3, 1 al 11, son capítulos esenciales para discernir y para establecer la autoridad de un pastor. Así que Pablo dice, por esta causa te dejé en Creta, dice Pablo, para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. Esta es la intención del apóstol. Esta es una de las razones por la cual escribe esta carta, y también esto describe para nosotros el motivo por el cual Tito se encontraba en la isla de Creta. Era para establecer orden y autoridad en las iglesias. Así es que dice Pablo, esto es sí, versículo 6. Tito 1:6. Dice Pablo, esto es sí, ¿verdad? ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? Esto es una cláusula condicional. Es decir, que nadie puede ser anciano o pastor o obispo, supervisor o superintendente, gozar de una posición de autoridad en la iglesia si no llena estos requerimientos. Eso es lo que Pablo está diciendo. Observen el texto, se lo suplico por favor. Observen el texto. Tito 1:6. Dice Pablo, esto es sí. Quiere decir, si estas condiciones no son cumplidas, la persona no puede ser un pastor. Y por favor entendamos que esto está hablando acerca del pastorado, no de la salvación, ¿verdad? Vamos a poner esto en claro. No son condiciones para ser salvo que Pablo está hablando aquí, porque la única condición para ser salvo es creer en el Señor Jesucristo. Y la fe consiste del creer y el arrepentimiento, ¿verdad? Dejamos eso en claro. Así es que no es una condición para ser salvo de lo que Pablo está hablando. Está hablando de condición para ser pastor. Escuchen bien lo que dice. Esto es, si alguno es irreprensible. ¿Qué quiere decir esto? Que tenga una reputación sin mancha dentro de lo que cabe para un ser humano. Que tenga una reputación sin mancha, que goce de una buena reputación dentro de lo que cabe, hasta lo que sea posible para un ser humano, que sea un hombre de buena reputación, que no tenga ningún tipo de escándalos. Esto es lo que el apóstol Pablo quiere decir. Esto, si alguno es irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, no acusados de desilusión ni rebeldía. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, primero que nada, esto no quiere decir que el hombre necesariamente tenga que estar casado. Pero sí quiere decir que si está casado, que obviamente solamente tenga una esposa. ¿Ok? Tenemos que dejar eso en claro. No quiere decir necesariamente que el hombre tiene que estar casado, pero que si está casado, tiene que simplemente estar casado con una sola esposa. Ahora, lo que sigue es algo que es completamente descuidado. Hay negligencia en esta segunda condición. Y es tocante a sus hijos. Es tocante a los hijos del pastor. Lo que Pablo está diciendo es que si este hombre
quien pretende ser un anciano, quien quiere ser pastor, tiene hijos que no son creyentes. Y eso no quiere decir simplemente que van a la iglesia y se sientan en la iglesia porque los papás los obligan. No. Eso quiere decir que son realmente creyentes, que dan fruto. Y por consecuencia no son rebeldes. Y por consecuencia no son acusados de desilusión. ¿Qué quiere decir esto? Disolución. Es decir, un estilo de vida que es libertinaje. No tienen un estilo de vida libertino, no se entregan a las pasiones carnales, ¿verdad? Esto es lo que quiere decir. Si los hijos de este pastor o anciano no están en conformidad a la piedad, no están en conformidad a lo que un cristiano debe de ser, es decir, dando una vida de arrepentimiento, mostrando el fruto del Espíritu, esta persona es descalificada del pastorado si sus hijos no están en conformidad a lo que un cristiano debe de ser. Ahora alguien objetará y dirá, bueno hermano, ¿por qué vamos a culpar al pastor si los hijos no son creyentes? Bueno, no es cuestión de culparlo. No está diciendo que se está culpando, aunque hay que hacernos la pregunta, ¿por qué los hijos de este hombre no son creyentes, aunque pretendan serlo? ¿Verdad? Es una pregunta justa, el preguntarnos por qué sus hijos no están en conformidad a la fe. Mínimo tenemos que hacer la pregunta. Pero el punto aquí es que este varón no es descalificado porque haya hecho algo mal él mismo, pero es descalificado porque sus hijos no están viviendo vidas conforme a la verdad. No es que pierda la salvación el individuo, la salvación no se puede perder porque es por medio de la gracia de Dios. No es de lo que estamos hablando, pero lamentablemente ahora en día se ignora en la iglesia se descuida el hecho que si los hijos de un hombre no están en conformidad a la verdad, él es descalificado del pastorado. Pablo dice que si el hombre, le dice a Timoteo en el tercer capítulo de su primera carta, que si el hombre no es capaz de dirigir su propia casa, ¿cómo va a dirigir la casa de Dios? ¿Cuántos pastores vemos ahora en día que los hijos manifiestan esas actitudes de las cuales Pablo está hablando? Son libertinos y rebeldes y están descalificados bíblicamente hablando, pero nadie se atreve a corregirlos y a llamarlos al arrepentimiento. Yo sé que esto es difícil, pero esto es lo que la palabra de Dios nos enseña. Yo sé que este tipo de predicación consistente con el testimonio bíblico no es popular, pero aquí no estamos para ser populares, aquí estamos para ser fieles. Así que dice Pablo, sea marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, no acusados de disolución ni rebeldía. Claro está. Un hombre que sus hijos no están en alineamiento con lo que Pablo está diciendo aquí, no está calificado para ser un pastor. Ahora dice Pablo, porque el obispo debe ser irrepresible como administrador de Dios. Sí vemos lo que Pablo está diciendo. Dice el obispo, ¿verdad? Este término
como dijimos al principio, es intercambiable. Después este término se convierte en pastor, superintendente, un supervisor, alguien con autoridad. Y tenemos que entender que en el contexto del Nuevo Testamento había más de un anciano, más de un pastor. Se establecía un cuerpo de pastores, un cuerpo de obispos, para que de esta manera hubiera contabilidad, hubiera organización, hubiera autoridad y no descansara solamente en un solo hombre. Pero ¿qué sucede ahora en día en las iglesias? La mayoría de pastores son autoritarios, no tienen ningún tipo de contabilidad, no tienen ningún tipo de supervisión. Ellos son los dictadores. Dice Pablo, no debe ser irreprensible. ¿Qué quiere decir? Que no haya mancha. Que no haya mancha. No estamos hablando de una perfección, pero dentro de lo que cabe, que sea una persona de buena reputación y que sus hijos también reflejen la consistencia de una enseñanza y de una vida que está en conformidad a la enseñanza bíblica. Es decir, los hijos de este varón, quien va a ser un anciano, quien va a ser un pastor, tienen que reflejar una enseñanza dada, inculcada por el Padre, consistente a las Escrituras. Es por eso que es descalificado si él no está en conformidad, si sus hijos no están en conformidad a la palabra de Dios. Dice Pablo, no debe ser irreprensible como administrador de Dios, no obstinado, eso quiere decir terco, cabeza dura, ¿verdad? Que escuche sugerencias, que escuche consejo, que no sea simplemente lo que yo digo y ya. Dice Pablo, no iracundo. ¿Qué quiere decir esto? Una persona explosiva. No tiene que ser una persona airada. Tiene que ser una persona que practique el dominio propio. Más adelante Pablo lo dice de manera explícita. Tiene que ser una persona en control de sus emociones. Que no sea explosiva. Una persona dada a sus emociones. Dice, no dado a la bebida. ¿Verdad? No tiene que ser borracho. Aquí tenemos que usar el discernimiento. Dice, no pendenciero. ¿Qué quiere decir eso? Pleitisto, argumentativo, contencioso, que le guste las discusiones. Simplemente no se le puede decir nada porque está ya dispuesto a pelear, a argumentar. Tiene una disposición a las peleas, a las discusiones. No amante de ganancias deshonestas. ¿Cuántos ahora autodenominados superpastores se lucran de la fe de los creyentes, prometiéndoles milagros si les mandan dinero, prometiéndoles sanación si siembran la semilla, vendiendo el favor de Dios a la iglesia? ¿Cuántos no hay así de esta manera? ¿Cuántos megapastores que manipulan a la congregación para financiarles sus proyectos de grandeza, sus proyectos egoístas, para financiarles sus propios reinos, para financiarles sus propias concupiscencias, para financiarles sus lujos? Ahora tenemos que entender que la Biblia permite que el trabajador reciba su sostenencia, que reciba su sueldo. La palabra lo dice claramente. Pero hay una gran diferencia entre cumplir y satisfacer las necesidades
y los lujos. Ahora dice, sino que tiene que ser, Pablo, versículo 8, Tito 1:8, dice, hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo. Esto quiere decir dominio propio. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? El pastor tiene que ser hospitalario. Ahora esa palabra es muy interesante porque quiere decir recibir personas en nuestro hogar, e incluso cuando esto nos puede causar incomodamiento, cuando esto nos puede causar salirnos de la rutina o nos puede causar algún tipo de inconveniencia. Hospitalario. Amante de lo bueno. Bueno, esto quiere decir que es una persona que está dedicada no solamente en el púlpito, pero en la vida a las cosas que edifican. Que su mente pasa ocupada en la verdad, en los mandamientos de Dios, que refleja una vida de piedad, una vida de humildad, una vida de pureza, que es un ejemplo para los otros creyentes de santidad. ¿Verdad? Como nos dice el salmista en el Salmo número 1, bienaventurado es el hombre que no se sienta en el camino de los escarnecedores, ni se conforma, ni se sienta en la mesa de los impíos, ni de los que se burlan, pero su meditar está en la palabra de Dios de día y de noche, y él será como un árbol plantado cerca de las aguas. Ahora dice prudente. La palabra prudencia quiere decir un hombre que es discernidor, que es discerniente, un hombre que tiene prudencia, un hombre que sabe cuándo hablar, cuándo callar, sabe cuándo actuar, sabe cuándo restringirse, un hombre que tiene discernimiento. Dice justo, eso quiere decir una persona que es equitativa, que no es abusadora, que no abusa de otros, una persona que paga sus deudas, una persona que trata a otros con dignidad y no abusa, y que también tiene discernimiento para distribuir las tareas en la iglesia de manera equitativa. Santo, esto quiere decir que por amor a Dios, vive una vida de separación del mundo. Es decir, es un hombre que no se conforma a la cultura del mundo. Es un hombre que no es como el mundo. Es un hombre que no habla como el mundo, que no se expresa como el mundo, que no piensa como el mundo y que da un ejemplo a los creyentes de esta vida. ¿Cuántos pastores hay? De hecho, me hicieron una pregunta en nuestra sesión de preguntas y respuestas, que si un pastor es malcriado, puede ser salvo. Mínimo es descalificado. Aquí está claramente. Santo. Santo quiere decir ser apartado, ser diferente al estándar de la cultura, por amor a Cristo. Dominio propio, dueño de sí mismo. Es un hombre que no es entregado a sus emociones. Es un hombre que se restringe a sí mismo. Es un hombre que está en posesión de sus emociones. No es víctima de sus emociones. Es un hombre que es paciente. Es un hombre restringido. Y dice Pablo en el versículo 9,
reteniendo la palabra fiel que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Eso es claro. También tiene que conocer la palabra, tiene que estar preparado, tiene que conocer la palabra de Dios, tiene que estar en la verdad, tiene que estar en conformidad al consejo apostólico. Eso es lo que Pablo está diciendo. Y aquí nos da Pablo algo muy interesante. Pablo reconoce y le recuerda a Tito de que los cretenses, es decir, estas personas de esta isla de Creta, tenían una fama cultural de ser ociosos y rebeldes. Y quiere decir ser ocioso, quiere decir ser perezoso, ser haragán y ser rebeldes. Eran conocidos por esta actitud. Pablo le recuerda estas cosas. Dice en el versículo 10, Pablo dice, porque hay muchos rebeldes, habladores, vanos y engañadores, especialmente de esos de la circuncisión. Dice, a quienes es preciso tapar la boca porque están trastornando familias enteras, enseñando por ganancias deshonestas cosas que no deben. Así como uno de sus propios poetas lo dijo, dice, los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. Aquí está el versículo número 12, Tito 1:12. Pablo le recuerda a Tito de que esta es la realidad de la cultura de los cretenses, y a esto él se enfrenta. Y de esta sociedad es que esta iglesia ha salido. De esta sociedad es que Dios le plació salvar a estos individuos para su gloria y su honra. Ahora hay que trabajar para endoctrinarlos y exhortarlos e incluso amonestarlos, ¿verdad? Pablo reconoce que este es el desafío, este es el reto para Tito. Así es que dice Pablo en el versículo 13, este testimonio es verdadero, refiriéndose a lo que cierto poeta que era cretense dijo de ellos mismos. Escuchen bien lo que dice. Uno de sus propios profetas dice, los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. Dice Pablo, esto es verdadero. Esta es la verdad. Así es que dice Pablo, por eso repréndelos severamente para que sean sanos en la fe, no prestando atención a mitos judaicos y a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Había un gran peligro para la iglesia, porque estos judaizantes enseñaban muchos mitos que no estaban en acorde a la verdad. Enseñaban mucha herejía y estaban infectando la iglesia, y Pablo exhorta a Tito a que trate con estas cosas. Así es que vamos a parar aquí, y la próxima vez vamos a continuar examinando los últimos versos del capítulo número 1, donde Pablo exhorta más a Tito a que exhorte a los creyentes a que vivan una vida honesta y conforme a la fe. Es que vamos a orar. Querido Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Pedimos que, Señor, nosotros la recibamos y que vivamos vidas conformes a ella, Señor, para la gloria de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Gracias, Padre Celestial. Amén.